Buenos días, bienvenidos a su programa radial Ánimo de este día, de esta soleada y bellísima mañana del mes de febrero. Hoy, como siempre, gracias a Dios y a su buena voluntad, estoy con ustedes en este programa radial Ánimo que se transmite en vivo desde Canadá. Soy la abogada Lady Campos y este programa tiene la cobertura de la Alianza Cristiana Ace Gate Monte de Sion. Y le agradezco a todos los que están conectados y a los que se van a conectar. Espero que Dios les bendiga mucho, les hable como a mí me ha hablado y comenzamos el programa. Hoy vamos a hablar de Lamentaciones 3, versículo 40. Dice la palabra de Dios: examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. Hemos estado platicando desde noviembre hasta ahora acerca del poder de la lengua que da vida o da muerte. Y esta mañana vamos a hablar de un tema que le he titulado Sanación y liberación en la lengua. Hemos estado platicando acerca de que las palabras pueden herir profundamente. Esta mañana vamos a aplicar como siempre la palabra y a arraigarla en nuestro corazón para que podamos obtener esa sanidad y esa liberación en nuestras lenguas, en nuestra lengua. Y pidamos la ayuda a Dios y me pueden acompañar. Gracias a todos los que están conectados. Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias por el ánimo y la esperanza que vienes a darnos a través del poder de tu palabra, Señor. Esta mañana te pido, Señor, que glorifiques a tu Hijo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Les comentaba, estimados radioescuchas, que las palabras pueden herir profundamente. Nos hemos estado estudiando, pero Dios nos puede dar libertad de ese dolor. Al entrar a la cruz de Cristo, ahí hay esperanza, ahí hay fe, pero también hay sanación, hay liberación, hay libertad disponible y ya no tenemos que vivir como unos tontos, como unas víboras, como cualquiera de las cosas a las que se te ha tildado y aún ahora, décadas después, siguen atormentando tu corazón. No tienes que vivir en esa atadura. Puedes vivir en sanidad y en libertad, porque Dios lo mandó en su palabra y nos sana. Y es a través de la cruz que obtenemos esa sanidad, esa libertad y esa liberación. Fíjense que gracias a Dios he estado recibiendo mensajes de personas que han estado compartiendo este programa con sus mamás, con sus papás, entre esposos, y me da mucho gusto. ¿Saben por qué? Porque eso deja ver la necesidad que tiene toda la familia de vivir en los caminos de Dios. Y el hecho de que una hija le comparta a su mamá es una forma de amarla, de decirle: mira mamá, ¿cómo podemos vivir mejor? Lo mismo un esposo, una esposa, compartiéndolo, es una forma de amar a su familia y diciéndolo: mira, aquí Dios nos está mostrando el camino y nos quiere limpiar, nos quiere sanar. Y quiero decirles dos ejemplos que yo he vivido acerca del poder de la lengua, acerca de la forma cuando se usa una lengua sin sabiduría. Fíjense, yo sé que este programa está siendo visto, ha sido visto y será visto por abogados, por magistrados, por jueces. Y ellos no me van a dejar mentir acerca de lo que yo voy a platicar, porque ellos de una o de otra forma también han vivido este problema de cuando la gente te hiere con la lengua. Muchas veces, por la gracia de Dios, tenemos trabajos, un programa público, entonces nos seguimos exponiendo a esto, ¿no? Pero también Dios nos muestra el camino, cómo podemos ser liberados del poder de la lengua y cómo nosotros podemos ser ayudados para no herir a nadie con nuestra lengua. Fíjense, ustedes ya les he comentado, yo fui autoridad
trabajé en una fiscalía mucho tiempo. Les voy a hablar de la parte secular y también les voy a hablar de la parte dentro de la iglesia donde la lengua ha causado heridas. Yo estuve trabajando en una fiscalía muchos años y pues por la naturaleza de mi trabajo yo tenía que integrar investigaciones y consignar a los presuntos responsables para que sean recluidos en una cárcel como consecuencia de un delito que cometen. Y en ese tiempo yo estaba investigando un delito que tuvo un gran impacto en la sociedad. Y el abogado, el equipo de abogados de esta persona, pues como una forma de debilitar la investigación, de manipularla, de torcerla, publicó de que yo había recibido $1,000,000. Primero dijeron dólares, luego le cambiaron a pesos, estuvieron moviendo la moneda que más le convenía para que esta persona no fuera procesado, no fuera castigado, como si hubiera vendido la información y hubiera ayudado a esta persona. Por la justicia de Dios, y no estoy juzgando, por favor no me malinterpreten, esta persona está recluida en la cárcel, fue sentenciado a más de 100 años. Y se los comento porque Dios nos respalda cuando somos heridos con la lengua de otras personas. Estos abogados, a pesar de todo el dinero que repartieron a los medios de comunicación para sacar estas aseveraciones, obviamente sin pruebas, incluso hasta se esforzaron en sacar un video donde supuestamente mi voz estaba diciendo que yo estaba pidiendo ese dinero. Y pues nada le resultó porque ha sido mi confianza desde que Dios me salvó, que todo lo oculto sale a la luz. Pero ¿qué pasa? Esto sí hiere, ¿verdad? Sí duele, lastima. Ese es un caso en lo secular. Ahora vámonos a un caso, a otro caso, pero ahora dentro del ambiente de la iglesia, de una religión, etc. Fui invitada a ir a un país, primero a hacer misericordia, a llevar cosas que necesitaban en ese país. Y el primer recibimiento que me hizo el pastor y su gente fue muy cordial, muy amable, fueron hospitalarios conmigo. Y la impresión que el pastor tuvo de mí fue de que realmente yo era una persona que había nacido de nuevo, que por la misericordia de Dios yo había estado caminando a pesar de muchas cosas que pasan en la vida de todos. Esa fue su primera impresión. Luego me vuelven a invitar, vuelvo a regresar al país y este pastor, que no cuestiono su llamado ni nada por el estilo, este pastor me comentaba que es de los que piensan que Dios solo está en su congregación y en la gente que se congrega con ellos o los que piensan igual que ellos. Esa es la forma como ellos catalogan la presencia de Dios. Solamente está en mi grupo, con mi gente. Entonces, él me decía que el pastor que yo tenía, o que tengo, porque siempre he tenido un pastor, por no ser parte del grupo de ellos, que seguramente no estaba practicando la sana doctrina, pero todo esto que les estoy diciendo sin aseverar, sin tener ninguna prueba. Y me comentaba que si yo no quería que fuera mi pastor, y bueno, yo le comenté la verdad, es que no debe de ser porque yo no vivo acá y tú no vives donde yo estoy, entonces yo cómo voy a ver tus frutos. Por lo tanto, ¿tú cómo vas a ver mis frutos, no? Entonces, pienso que debemos de ser muy transparentes en este aspecto. El caso, estimada audiencia, que no le pareció mucho al pastor lo que le dije, y cuando ya iba a ser el último día de mi viaje, al principio se mostró súper amable, fue por mí al aeropuerto y todo. El último día de mi viaje no me quiso llevar al aeropuerto, sí fue comprensivo, le pidió a una persona que me llevara, pero yo sentí ahí el cambio, ¿no? Pero estábamos desayunando, estaban reunidas varias personas
y me comenta delante de ellos. Me dice esto: fíjate que te estaba observando y yo pienso que tú estás muy enferma. Estás tan enferma que tú estás ahorita en terapia intensiva. Que si una bacteria llega a entrar a tu cuerpo, te mata. Y yo le comenté, ¿pero a qué te refieres? Yo no estoy enferma, ni siquiera tomo medicamento. ¿A qué te refieres? Es lo único que te puedo decir. Estás en terapia intensiva. Hablaba de mi vida espiritual. Estás en terapia intensiva y si en este momento entra una bacteria a tu cuerpo, te mata. Obviamente me mataba espiritualmente. Y yo le decía, a ver, espérame, ¿me estás hablando de un pecado? Dime qué pecado estoy practicando. Porque eso dice la Biblia. Si tu hermano peca contra ti, dile cuál fue el pecado que cometió. Y si él hablaba por otras personas, bueno, pero lo bíblico es que estas personas estuvieran confrontándome, me dijeran, ¿sabes qué? Tú pecaste conmigo por esto, por aquello, y dependiendo de mi disposición, él ya podía asegurar mi estado espiritual, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia. Pero no hizo nada, no dijo nada, y lo estaba diciendo delante de otras personas. Así quedó todo en el aire. No hubo una conclusión, no hubo una aclaración, no hubo unas bases bíblicas, no hubo un seguimiento bíblico. Y aparte estaba muy molesto. Nunca supe por qué estaba molesto. Luego lo entendí. Y ya me trasladaron al aeropuerto y ahí quedó. Pero yo estuve meditando mucho en lo que él me dijo. Y claro, lastima que te digan eso. Espiritualmente estás en terapia intensiva. Si entra una bacteria te mata. Te están diciendo que tu vida espiritual está en peligro. Pero también es cierto que la palabra dice, para empezar, que si alguien te reprende por un pecado, te tiene que decir qué pecado es. Y si tú no lo recibes, traer a los testigos, o sea, que te confronten. No hizo nada de eso. Para empezar, nunca me pudo decir qué pecado es. Pero sí estaba seguro que yo estaba en terapia intensiva espiritualmente. En otras palabras, me desahució espiritualmente. Y le doy gracias a Dios porque la misma palabra de Dios me ayudó a entender de que Él no había sido bíblico al señalarme de esa forma. Y después ya no quiso hablar conmigo. Entendí que le había molestado, que no quise que fuera mi pastor. Lo entendí, pero no me lo podía decir, ¿verdad? Manipuló las cosas para decirme lo que ya les comenté. Pero sí, eso estuvo en mi mente. Y por ejemplo, hoy que estaba meditando en lo que íbamos a platicar, me acordé y dije, ay, pues eso es un buen ejemplo. Cómo Dios nos ha sanado de esas palabras que duelen. Cómo Dios nos sana de las calumnias, de la forma como nos difaman. Y cómo Dios nos da libertad en medio de ese dolor. En el transcurso del tema lo vamos a seguir comentando. Las palabras permanecen, estimada audiencia, se quedan en nuestras mentes, especialmente las palabras hirientes. Las ideas detrás de estas permanecen después de que las ondas de sonido han desaparecido. ¿Cómo debemos responder cuando el Espíritu de Dios nos trae convicción en cualquier área de nuestras vidas? Cuando nosotros estamos o hemos ofendido a los demás por estar andando en la carne y no en el Espíritu, cuando eres creyente. Nos portamos igual que los gentiles. Cuando impulsivamente hablamos, impulsivamente ofendemos, impulsivamente somos indiscretos, no somos prudentes. Así que hoy quiero aplicarlo a lo que hemos estado experimentando en estos programas radiales. Mientras Dios nos ha ido dando convicción en relación con nuestras palabras y nuestras lenguas. Acabamos de leer Lamentaciones 3:40 que dice, examinemos nuestros caminos y escudriñémoslo y volvámonos al Señor. La examinación, la introspección es para llevarnos, no es para llevarnos al desánimo o a la derrota. Eso no quiere Dios cuando tenemos convicción de pecado. Es para llevarnos al arrepentimiento. Es por eso que la convicción del Espíritu Santo es buena.
Yo les he comentado, yo también he pecado con mi lengua, yo también he ofendido, yo también he murmurado con mi lengua y le agradezco a Dios por esa convicción de pecado porque ha sido buena en mi vida, me ha ayudado, me ha sanado, me ha liberado. La bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento y es bueno que Dios nos haya dado su palabra. Es bueno que Dios nos haya dado estos retos y esta convicción. Si tú nunca experimentas convicción cuando lees la palabra de Dios, entonces necesitas preguntarte, ¿soy una hija de Dios? Porque si tú eres una creyente, de seguro experimentarás convicción cuando filtras tu vida a la luz de la palabra de Dios, así como hemos venido experimentando en estos programas. Así que Lamentaciones dice, examinemos nuestros caminos y los escudriñemos y volvamos al Señor. Ese es el propósito de la palabra, siempre volverte al Señor. El siguiente versículo en esta lectura viene del Salmo 26, versículo 2, donde el salmista dice, examíname, oh Señor, y pruébame, escudriña mi mente y mi corazón. Así que el salmista está dispuesto a que Dios lo examine, así como lo hemos estado haciendo nosotros durante estas semanas. Desde noviembre hemos empezado este programa y lo que le estamos diciendo a Dios, quiero que examines mi corazón, quiero que me inspecciones, quiero que me pruebes. Hemos estado en el libro de Proverbios y Proverbios nos ha estado examinando en lo relativo a nuestras lenguas. Me da mucho gusto cuando la gente me comenta cómo Dios le dio convicción a través de su palabra, cómo Dios a través de lo que hemos estado compartiendo se han dado cuenta de la necesidad que tienen de cambiar sus vidas. ¿Y cuánto de nosotros podemos decir, siento que realmente he reprobado este examen que hemos estado tomando en el libro de Proverbios? Casi todas levantarían sus manos y las que no levantan las manos, es porque no han entendido esta pregunta. Todos hemos estado tomando un examen y lo que sucede es que cuando mires tu vida a la luz de lo que dice la palabra de Dios, encontramos que todas reprobamos. Si no fuera por el poder transformador y santificador del Espíritu de Dios en nuestros corazones, todas reprobaríamos, estimada audiencia. Y el lugar de inicio para que ocurra este cambio es dejar que Dios nos escudriñe. Debemos escudriñar nuestros propios corazones y luego dejar que Dios lo haga. El pasaje que sigue después es el Salmo 119, versículo 59, que dice, consideré mis caminos. Y esto es algo que debemos de hacer porque cuando Dios nos habla, debemos de detenernos y pensar en nuestros caminos, meditar en lo que Dios nos está diciendo, porque tantas veces escuchamos un mensaje en la iglesia o leemos algo en nuestro devocional o escuchamos uno de estos programas, escuchamos algo en la radio cristiana y decimos, sí está bien, pero seguimos con nuestra vida, con lo que sigue y no nos detenemos para dejar que la convicción sea firme, seguir trabajando en esa convicción. El salmista dice, consideré mis caminos. ¿Qué hace después? Él se arrepiente. Y él dice, y volví mis pasos a tus testimonios. Volvió al Señor. Salmo 119, 59. ¿Qué quiere decir? Cambió su rumbo. Cambió de dirección. Se apresuró y no se tardó en guardar tus mandamientos. Los mandamientos. Salmo 119, 60. Hay obediencia, estimada audiencia. Después de una convicción tiene que haber obediencia. Así que Dios nos ha estado trayendo convicción, le hemos permitido examinar nuestros corazones, hemos sido humildes, hemos reconocido nuestro pecado. Queremos tener un corazón arrepentido, un corazón que se vuelva de sus caminos y que no continúe justificándose. Un corazón que reconoce cómo ha estado usando su lengua. Queremos responsabilizarnos acerca de la forma en que hemos estado usando nuestras lenguas. Esto es clave. Y entonces necesitamos obedecer y confiar en Dios para darnos el poder de su Espíritu Santo, para obedecer en las áreas que nunca podríamos obedecer en nuestras propias fuerzas.
Este pequeño devocional incluye un versículo que al principio a mí me pareció que estaba fuera de lugar, pero en realidad no lo está. Primera de Corintios 11, versículo 28, que dice: por lo tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Una vez que te hayas examinado a ti misma y hayas dejado que Dios te escudriñe, y hayas visto la corrupción, la maldad, la insensatez y la necedad que hay en tu corazón, ¿cómo te vas a librar de esto? Esa es lo que somos nosotros cuando pecamos contra Dios. Por lo tanto, la culpa pudiera inundarnos y cargar nuestros corazones hasta llegar a ser opresiva. Hasta que vayamos a la cruz, el versículo va a dice, entonces coma del pan y beba de la copa. ¿Qué es lo que está diciendo? Toma la comunión con Dios. Participa de la mesa del Señor. Ve a Cristo. Corre a Cristo para refugiarte, para recibir gracia, para recibir perdón. Acuérdense que el Evangelio es un Evangelio de esperanza, sí, de convicción, sí, de arrepentimiento, pero de esperanza y de ánimo. De eso se trata la cruz también. Es el cuerpo de Cristo quebrantado por nosotras. Es la sangre de Cristo derramada por nosotras en la cruz. Esa es nuestra única esperanza, estimado Radio Escuchas, cuando Dios nos muestra las necesidades en nuestras vidas. La lectura continúa diciendo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Tenemos que confesarlos, tenemos que ser humildes, tenemos que ponernos de acuerdo con Dios para lo que nos está mostrando. Pudiera ser de ayuda si vas a otra persona, quizás donde tu esposo o donde otro creyente, algún hermano en Cristo, alguien a quien puedas acercarte para decirte, esto es lo que Dios me ha mostrado acerca de las necesidades que tengo relacionadas a mi hablar y a mi lengua. Ayer, que fue el día del amor y de la amistad, una estimada hermana me invitó a su casa y es una bendición tener una hermana en Cristo con la que puedas abrirle tu corazón y puedas decir cómo Dios está obrando en tu corazón. Y regresando al programa, primero tenemos que confesarle a Dios y después ser honesta a nivel horizontal con las demás personas acerca de lo que Dios nos ha mostrado. Es un paso de humildad. Si confesamos nuestros pecados a Él, si nos ponemos de acuerdo con Dios acerca de lo que Él nos ha mostrado, Él nos va a perdonar por lo que Cristo ha hecho por nosotras. Nos va a limpiar de toda maldad. Primera de Juan y después Hebreos dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 2:1-2. Ahora, es una palabra muy grande que la mayoría de nosotros no usamos en las conversaciones diarias, pero simplemente significa que a través del sacrificio de Cristo en la cruz, Él satisfizo la ira de Dios, la justa ira de Dios en contra de mi pecado, de tu pecado. Él llevó el castigo, Él pagó el precio, Él satisfizo la ira de Dios, por lo que ahora yo no tengo que soportar la ira de Dios por mi malvado corazón y mis palabras malvadas y necias. Ahora Él está en el cielo, es mi abogado. Él está rogando por mí, Él está intercediendo por mí. Está tomando mi caso delante de Dios. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Algunos de ustedes pueden estar poniéndose metas y proponiéndose que nunca más le vas a gritar a tu esposo, o que nunca más le vas a gritar a tus hijos, o que nunca más volverás a meterte en un chisme, a decir una palabra irada, a difamar a alguien, a estar participando del pecado de otras, hablando de los pecados de los demás que no están presentes. Pero te advierto, lo vamos a hacer, y cuando lo hagamos vamos a necesitar que alguien interceda ante el Padre. Alguien que pueda decir, Padre, acepta mi justicia. Esa es la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y su justicia puede cubrirnos, limpiarnos y lavarnos.
Cuando nosotros nos arrepentimos de los pecados que hemos cometido con la lengua, alguien le dice al Padre, acepta mi justicia. Ese es nuestro amado Jesucristo. Así que el escritor de Hebreos dice, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, Hebreos 10:19, entremos con esa confianza. Por la sangre de Jesús podemos entrar al lugar santísimo. Luego de lo que hemos visto acerca de nuestra lengua y corazones, ¿cómo pudiéramos imaginar el poder entrar con confianza a la presencia del Dios Santísimo? ¿No es grandioso, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas que escuchan? ¿No es grandioso que podamos entrar? Después de la convicción y el sentido de culpa y el fracaso y la necesidad que pesa sobre nosotras, y ahora se nos dice que debemos tener libertad y confianza para entrar en el lugar santísimo, la presencia de Dios. ¿Cómo? Solo por la sangre de Jesús. El fin de semana pasado yo hablaba con una hermana que estaba completamente desanimada. Dios le había estado mostrando con una convicción de pecado y ella se estaba arrepintiendo. Ella estaba tratando por sus fuerzas en salir de esa culpa y platicamos acerca de lo que le estaba pasando. Estaba muy quebrantada. Y hermanos, la palabra de Dios no está arraigada en nuestros corazones. Por eso muchas veces no podemos entender lo que Dios quiere cuando nos da convicción de pecado. Y el Espíritu guió a esta persona a que pusiera los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, que es el único que nos puede quitar ese peso de culpa y de pecado que estamos arrastrando, que es el único que puede hacernos que vayamos por un camino nuevo, que Él ya inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Hebreos 10:20-21, esta hermana, esta conocida del viernes, obedeció. Y hoy tiene otra actitud, hoy tiene una frescura espiritual, porque le creyó a Jesús, que por su sangre Él la limpiaba de todo pecado, y que no se quedara en la convicción, que después del arrepentimiento Dios le iba a dar gracia y valor para tener frutos dignos de arrepentimiento, y le iba también a permitir que tuviera fe, que tuviera confianza en la obra que Dios hizo en la cruz. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 10:20-21, acerquémonos. ¿A quién te estás acercando, hermana, hermano? Al que ofendimos con nuestra lengua. Él nos dice, acérquense con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia, rociados con la sangre de Cristo, y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos 10:21-22. El agua de la palabra, el agua del Espíritu Santo. Qué motivador es saber que cuando Dios te muestra un pecado, también te muestra su salvación. Así que hoy quiero animarte. Hay gracia para los pecadores, hay gracia para los fracasos. Tenemos la sangre de Cristo para nuestros malvados corazones y nuestras lenguas perversas y pecadoras. Echa mano de ella y da gracias por ello. Cuando estás del lado receptor de las palabras hirientes, se los digo por experiencia, todos hemos estado ahí, todos podemos volver a estar ahí, porque vivimos en un mundo donde está la naturaleza caída. Algunas de nosotras tenemos un corazón muy sensible, un corazón tierno, y eso es bueno. Pero el enemigo puede usar esa ternura y esa sensibilidad y esa memoria maravillosa para que alguna de nosotras tengamos que recordar lo que nos ha pasado. Así que dice la Escritura acerca de cómo podemos responder cuando somos recipientes de palabras que hieren. Un sinnúmero de pasajes viene a mi mente. Primero que nada, vamos a la palabra, al poder de la palabra que sana los corazones. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Juan 1:1.
¿Quién era el verbo, amadas, hermanas, amigas? Jesús es el verbo de Dios. Y el verbo se vistió de carne y vivió entre nosotros. Jesucristo, quien es la expresión, la revelación de quién es Dios. Esa es su palabra. Él vino a esta tierra y creó, en el contexto del pasaje del Salmo 107, versículo 20, dice que Él envió su palabra y nos sanó. Él envió su palabra y nos sanó. Al entrar a la cruz de Cristo, ahí hay esperanza, ahí hay fe, pero también hay sanación, hay liberación, hay libertad disponible y ya no tienes que vivir como una tonta, como una víbora o como cualquiera de las cosas a las que se te han tildado y que aún ahora, décadas después, siguen atormentando tu corazón. No tienes que vivir con esa atadura. Puedes vivir en sanidad y en libertad porque Dios mandó su palabra y nos sanó. Confía en Dios. No seas incrédula, sino creyente. Es a través de la cruz que obtenemos esa sanidad y esa libertad, libertad y esa liberación. Ahora, ¿qué haremos ahora que estamos en Cristo? Ahora el asunto es cómo pudiéramos nosotras convertirnos en instrumentos de esa sanidad en la vida de otros. ¿Cómo podemos apropiarnos de esa sanación? ¿Cómo podemos responder ahora como creyentes a esas palabras tan hirientes? Primera de Pedro nos ofrece un consejo muy práctico acerca de cómo responder a los insultos y a los ataques verbales. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8. En conclusión, sed todos de un mismo sentir. Recuerden, decimos que somos el cuerpo de Cristo, las que estamos en Cristo. Es por eso que es un gran pecado hablar palabras hirientes, odiosas, feas, desagradables, palabras falsas, porque cuando lo hacemos dividimos amistades, dividimos relaciones, dividimos matrimonios al hablar palabras que traen muerte. ¿Saben cuántas personas han perdido sus trabajos por estas palabras dichas sin sabiduría, sin prudencia? Por haber hablado lo que no debes, lo que no tenías derecho, porque no es tu pecado. Así que Pedro dice que el problema con las palabras no empieza con las palabras, empieza con el corazón. Sean de un mismo sentir, dice Pedro. Sean quienes ustedes son en Cristo. Esto es, una misma mente, un mismo cuerpo, una persona en Cristo. Tengamos compasión unos con otros, amando al hermano, al incrédulo, siendo tiernos de corazón, siendo corteses unos con otros en nuestras casas. Tener un amor sin fingimiento nos va a ayudar a hablar palabras que traen vida. Porque lo que sale de nuestra boca y la manera en la que respondemos a las palabras de otras, todas estas cosas son asunto del corazón. Y en la medida en que tratamos con esos problemas del corazón, encontramos que nosotras mismas seremos ayudadas. Después dice en el versículo 9, y aquí es donde comenzamos a lidiar con las palabras. Habiendo ya lidiado con el corazón, teniendo compasión unos por otros, amando al hermano, siendo compasivos, siendo amables unos con otros, el versículo 9 dice, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto. No contestarle con insultos al que te ofendió. No contestarle con groserías al que te ofendió. No contestarle al hermano con malas palabras por lo que te está diciendo. De verdad, Dios te da dominio propio en la lengua para que cuando alguien te está ofendiendo te quedes callado y estés escuchando y por dentro en tu corazón estés rogando por ese hermano porque no sabe lo que dice. Y el versículo 9 que dice, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, el primer principio es, reconoce la herida. Reconoce que te lastimó, reconoce que te hirió. Segundo principio, permite que el amor de Dios llene tu corazón para que puedas reaccionar y responder y hablar motivada por el amor de Cristo, con compasión por aquellos que han hablado maldad y palabras llenas de odio. Después, el tercer principio, no pagues mal
y cerciórate de no devolver el insulto. Deja que Dios te defienda cuando te hieren con la boca. Te aseguro que Él te va a hacer justicia. Él es un Dios justo y está presente cuando la gente te está hiriendo. Pero Él está observando cómo tú vas a responder conforme a lo que ha hecho en tu corazón. Pedro sabía lo que todos sabemos, lo que es natural para nosotras. Cuando hemos sido heridas, nuestra reacción natural es vengarnos o defendernos nosotras mismas. Devolver la herida de cierta forma. Es posible que no insultes a esa persona en la cara, pero lo pudieras hacer con otra persona cuando te expresas de ella, porque esa es una respuesta natural. Y Pedro dice, no hagas eso, ustedes son uno. Opera a partir del corazón que Dios ha puesto en ti, que es un corazón de amor, de cortesía, es un corazón tierno, es un corazón compasivo, un amor ágape, un amor de familia. No devuelvas mal por mal o insulto por insulto. Pero Él no se detiene ahí. Y creo que lo que sigue es uno de los principios más liberadores de toda la palabra de Dios. El cuarto principio dice, por lo contrario, no devuelvas mal por mal, no te vengues, no insultes de vuelta, sino más bien bendice, devuelve con bendición. Yo no he vuelto a ver a ese pastor que le estoy comentando y le soy honesta, cada vez que me acuerdo de él, le pido a Dios que lo ayude, que lo limpie de su amargura, que lo sane, porque Él es un pastor y Él da vida o muerte al igual que todos nosotros a través de lo que sale de su lengua. Y cuando he sido herida públicamente con cosas falsas, ¿saben qué me pone Dios en mi corazón? Obedecer su palabra. Ora por los que te maldicen. Ora por los que te difaman, por los que te persiguen. Oro por su salvación de estas personas, de estas almas, porque han sido instrumentos de Dios para limpiar mi corazón. Han sido instrumentos de Dios para bendecirme, para que Dios me bendiga a través de su palabra. Porque a través de esto es que yo he podido ver la gracia que Dios me ha dado para tener dominio propio y quedarme callada. Y orar por ellos, orar por su salvación. ¿De quién te estoy hablando? De la gente que nos ha hecho mal, esa gente que nos ha insultado, la gente que nos ha dicho cosas desagradables, cosas malvadas. ¿Qué es lo que das a cambio? Una bendición. Habla palabras de bendición acerca de ellos, acerca de sus vidas. Esta persona a la cual les he comentado que su equipo de abogados me calumnió, me difamó, inventó cosas contra mí. Es una persona que todavía está recluida. Y le pido a Dios que ese recluimiento, ese aislamiento, donde se encuentra este día, que Dios lo use para salvarlo. Porque tiene vida, tiene oportunidad. Y que pueda ver que todo esto que ha pasado ha sido el amor de Dios, que ha tenido misericordia de él, porque quiere sanarlo, quiere salvarlo, quiere librarlo de sus propios pecados, de sus propios crímenes. Y lo mismo a los abogados que contribuyeron a esta difamación. Deseo con todo mi corazón que se salven, que se sanen y que puedan, al igual que yo, glorificar a Dios con sus vidas y con su ejemplo. Algunos de ustedes seguramente han tenido la oportunidad de bendecir a aquellos que los han insultado. Y cuando lo hemos hecho, nos hemos convertido en un instrumento de sanación en sus vidas. Y esta experiencia nos libera a nosotros de esas cadenas y de esas heridas. Ahora eso no significa que nunca lo recuerdes, que no haya un dolor asociado con eso, pero hay una libertad y hay liberación porque tú has dado bendición. Y hoy públicamente bendigo a todos aquellos que me han lastimado con su boca. Y les pido perdón a los que yo he lastimado, a los que yo he herido con mi boca. Continúa diciendo Pedro,
porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Primera de Pedro 3:9. Has sido llamada a heredar bendición, y porque tú tienes una bendición, tú eres capaz de dar una bendición a aquellos que te han hablado mal. Así lo dice el versículo 10. El que quiera amar la vida y ver días buenos, si quieres experimentar lo mejor de la vida, si quieres experimentar las riquezas de la bendición de Dios, si quieres vivir una vida llena de propósito y que no esté controlada por lo que otros te han dicho, refrena tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Primera de Pedro 3:10. Nota que él empieza hablando acerca de la gente que te ha insultado. Ahora él dice que si quieres tener una vida bendecida, no está diciendo que la clave para tener una vida bendecida es alejarte de la gente que te habla mal, sino que lo que él está diciendo es que la clave para tener una vida de bendición es vigilar tu lengua, cuidar tus palabras. Esto me trae a la memoria Proverbios 15:23, que creo que es un maravilloso concepto de la palabra de Dios. El hombre se alegra con la respuesta adecuada. ¿Ves? Nuestra tendencia es pensar que nuestro gozo está determinado por lo que otros nos dicen. Así que cuando alguien nos dice algo que nos lastima, eso mata el gozo inmediatamente. Te desanima, te deprime, te frustra, te enoja, te deja con ganas de vengarte y quizás de una manera sutil digas, esa persona, la forma de ese miembro de la familia, esa compañera de trabajo, la carta que recibí de esta persona, la manera en que me habló esta persona, y piensas hasta que te sientes desanimada y culpas a esa persona o esa circunstancia de haberte robado el gozo. Muerte y vida están en el poder de la lengua. Pero Proverbios dice que el hombre tiene gozo no por lo que otros dicen, sino porque como él vaya a responder y como él contesta a esos que le hablan. Ahí está tu gozo. Una palabra en su tiempo, cuán apropiada es. Así que el gozo viene al responder nosotros con una bendición, al dar bendición a cambio de recibir un insulto. Ahora, ¿estás pensando en ese cónyuge cuyas palabras cortantes te han herido? No te estoy prometiendo que Dios te pondrá en una posición donde lo olvidarás. No estoy segura de ello. Pero puede que sea la misma memoria de esto lo que Dios esté utilizando para mantener tu corazón tierno. Estoy diciendo que no tienes que vivir bajo las cadenas. Puedes tener un corazón lleno del amor de Dios si eres una hija de Dios. Tienes el poder en ti, el poder de su Espíritu Santo para no regresar maldad, para no devolver el insulto, para no deshonrar a los que te deshonraron, sino para en cambio dar bendición. Guarda tu lengua, detén tu lengua de hablar el mal, mantén tus labios de hablar engaño, mantén tu boca cerrada de no publicar los pecados de los demás, así tendrás gozo por la respuesta de tu boca. Mientras Dios manda su palabra para sanar tu corazón herido, lastimado por palabras que a lo mejor otras personas te han dicho, te convertirás en la medida en que aplicas esto a tu vida a través de la cruz de Cristo, en un instrumento de gracia y sanidad y en una fuente de vida para otros. Mis heridas sanadas por Dios me están sirviendo en este momento para que tú las uses como un instrumento de gracia y sanidad para que tú puedas sanar a otro. Sí se puede con la gracia de Dios, sí se puede con el poder restaurador del Espíritu Santo. Si yo no hubiera perdonado a las personas que me han lastimado, que han herido mi alma, yo no te podía transmitir a través del Espíritu la gracia de Dios para vivir de esta forma, el estilo de vida que el Espíritu Santo quiere que tengamos conforme a su palabra. Él mandó su palabra y lo sanó. A mí me sanó. ¿Qué harás una vez que hayas sido sanada? Tomas la palabra y te conviertes en un instrumento de sanidad en la vida de alguien más. Algunas de ustedes tienen la oportunidad de pasar a sus hijos
o a sus nietos este tipo de bendición, exhortación, esperanza y vida que no recibieron de sus padres. Así que dejen que el recordatorio sea una fuente de convicción. A veces me acerco a algunas personas que son tan negativas, tan criticonas, y me doy cuenta que me drenan, me arrastran, me desaniman y reacciono en otros puntos. Pero después Dios me dice que deje que esa persona y la manera en la que me afecta, que se convierta en un espejo, que me deje ver cómo mis palabras pueden lastimar y herir y afectar a otros. Y hay veces ni nos damos cuenta. Así como ellos tampoco se dan cuenta cuando te hieren del impacto que sus palabras están teniendo sobre tu corazón. Dice Dios, déjame a mí llenar tu corazón con el tipo de amor que habla palabras de bendición y exhortación, que se convierten en medios para sanar a otros. Hemos podido ver precisamente eso, el poder que tienen las palabras que hablan. Hemos llegado al final de esta serie de programas y el final es una bella esperanza en la cruz de Cristo. Dios puede sanarte de las palabras dolorosas que otros te han dicho y usarte para hablar palabras de gracia. Esto es todo por este programa. Quiero darle gracias a Dios por permitirnos estar una vez más cerca de su trono, de su gracia. Y quiero darle gracias a Dios por todos los corazones que Él dispuso esta mañana para escuchar su palabra. Padre, gracias por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por los hogares que tú has estado restaurando a través del poder de tu palabra, Señor. Gracias por tu sanación en este día, Señor. Gracias también por la esperanza que les das a los corazones convictos. Y, Señor, una vez más, glorifica a tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, estimada audiencia. Gracias por estar una vez más en este programa de radio. Dios les bendiga.